necesitas darte el permiso de convertirte en protagonista de tu propia película. Necesitas meterte absolutamente en el papel de esa persona que quieres materializar, de esa versión desde la que quieres vivir esta experiencia vital. Y nos va a dar igual, a ti y a mí, nos va a dar igual lo que piense cualquier persona, las excusas que nos diga nuestra mente, el síndrome del impostor de yo no puedo, yo no sé, yo no soy suficiente, nos va a dar igual. Esas voces van a estar ahí, pero tú y yo vamos a aprender a gestionarlas desde una valentía y una fe enormes, inquebrantables en la luz que nos muestra nuestra visión. Aunque nuestros ojos nos digan que todo el camino está oscuro y que no hay lugar por el que seguir avanzando, tú y yo nos vamos a mantener ahí firmes, confiando absolutamente, sin escuchar nada más, a esa luz que hay aquí. Porque esa luz es nuestra yo futura que sabe perfectamente a dónde vamos a llegar. They say I'm just a dreamer, delusional believer, but floating in this ecstasy. I know that you were meant for me. I've been feeling lonely for my one and only. You heard my prayers and answered me. Now I'm in heaven finally. I've been waiting for this moment you were sent to me. I believe you set me free. All my dreams and all my hopes are coming back to me. I believe you set me free. Set me free. Set me ¿Puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo que Jesús respondió: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí vemos, porque muchos no entienden, nacido del agua eres tú, estando aquí, ahora, nacido del Espíritu eres tú, estando allí. Igor Mikhailovich, usted dijo, tú estando allí. ¿Eso significa nacido del espíritu en el mundo espiritual? Es decir, trabajando en uno mismo y dirigiendo tu atención al autoperfeccionamiento espiritual, logras la fusión de la personalidad con el alma durante la vida. Es decir, naces en el espíritu del espíritu y comienzas a vivir por el mundo espiritual, ¿cierto? Me gustaría entender más profundamente qué significa nacido del agua y qué significa nacido del espíritu. El agua, si miramos la esencia, es exactamente lo que hablamos sobre nuestros viajeros, que dieron a la gente esta oportunidad de obtener la vida eterna. Y aquí, una persona ya debe nacer por segunda vez, como dicen, del Espíritu. A los profetas, después de todo, hay que escucharlos atentamente y captar sus palabras. Y cuando se pierde la explicación de sus interpretaciones que transmitieron a sus apóstoles, sucesores o a la gente, entonces luego esto ya se interpreta de manera libre. Decimos según lo entendemos. ¿Cómo percibimos el agua? Podemos beberla, podemos lavarnos. Entonces, ¿qué hace el agua? Purifica. Purifica. Y luego tengo que ir por el Espíritu. Y la purificación viene precisamente por la acumulación del Espíritu. El cuerpo se queda aquí. Y aunque nunca se haya lavado, ¿a quién le importa? Es verdad. ¿Estaba sucio o no lo estaba? Por más que lo laves, vi a mucha gente que se lavan hasta 10 veces al día, pero, disculpen, no me gustaría sentarme con ellos, ni siquiera en la misma mesa, y mucho menos estar allí con ellos, aunque su cuerpo es limpio, en términos del cuerpo, pero por el espíritu. También en las interpretaciones se dice que el agua es el don del Espíritu Santo. Naturalmente, sin el espíritu, la vida no puede originarse en nadie.
incluso en la infusoria y en el elefante, más aún en el ser humano. El agua juega un papel importante en la vida humana en este mundo. Aunque hay otras formas de existencia inteligente, pero la cuestión es otra. Pero en este caso, se trataba exactamente de lo que hablamos. El primer nacimiento y el segundo nacimiento. Respecto a este mismo capítulo del Evangelio de Juan, contiene las palabras de Jesús. El Espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Y aquí, de nuevo, así es todo el que ha nacido del Espíritu. Esto se entiende, pero no es del todo nacido. Aquí se dice precisamente de uno que solo inicia el encuentro, que entra en contacto con el mundo espiritual. Y es, entonces, cuando está en un estado victorioso, cuando la bandera de nuestro Señor ondea sobre él, entonces oye al Espíritu, entonces se comunica con él. Pero cuando la persona ha dirigido la fuerza de atención a algo material y no se ha dado cuenta, entonces sobre ella ya hay una bandera diferente y ve que el Espíritu no está. ¿Y a dónde se fue y cómo vino? Uno no entiende al final. Sin embargo, cuando una persona ya ha nacido del Espíritu en la comprensión literal de este significado, no en el primer nacimiento, sino en el segundo, ya en el verdadero significado, entonces el Espíritu permanece junto a él también. ¿A dónde iría él? Con tal interlocutor ya se puede hablar y comunicarse, por así decirlo, y uno no se aburre de la eternidad. Sí, la eternidad de la existencia divina. La vida eterna del mundo espiritual es permanente e infinita, mientras que la vida terrenal es temporal, cambiante y fugaz. El Espíritu Santo, el amor eterno de Dios, revela a la persona y a toda la humanidad la vida eterna como un regalo de Dios. La pérdida de esta conexión con Dios conlleva una profunda tristeza y el anhelo por Dios. Eterno. Y lo más paradójico es que incluso materialistas fervorosos y aquellos que lo blasfeman, me refiero a Dios, al Espíritu y a cualquiera, experimentan una fuerte angustia interna. Y cuanto más sirven a Satanás, cuanto más blasfeman, más angustia interna y más soledad experimentan. Se alejan de lo vivo y se quedan realmente solos. Y cuando las personas, ya lo hemos dicho, están en comunión espiritual con el mundo de Dios, nunca están solas, siempre sienten alegría y bienestar, porque hay la felicidad y hay con quien hablar. ¿Y qué significa anhelar el Espíritu Santo? Como anhelas el agua, así tienes que anhelar el Espíritu Santo. Es una alegoría en la enseñanza de cómo puedes anhelar el Espíritu Santo para que entre, para que algo bueno te suceda. Por eso hubo tales comparaciones. Entonces, como tu cuerpo no puede estar sin respirar, trata de contener la respiración, porque es una necesidad. Asimismo, en este caso, debe haber no un deseo, sino una necesidad de alcanzar la salvación. Por eso todo se transmitía y la gente hablaba sobre ello de esta manera alegórica. Igor Mikhailovich, usted también mencionó que cada persona toma parte, es decir, cada persona es capaz de ello, sentir y entrar en contacto con el Espíritu Santo. Ciertamente, por supuesto, con el Espíritu Santo. No solo con el Espíritu Santo, sino con el mundo espiritual, con el mundo de Dios, con Dios. Es posible, es absolutamente, no es algo que pueda, sino que tiene que hacerlo. Debe hacerlo, para eso está aquí. Ese es su objetivo básico, principal, no hay nada más importante. No se puede compararlo con nada, ni con la prolongación de la descendencia, ni con otra cosa. Esa es la principal razón por la que la persona está aquí. Esa es su esencia, y en eso está su libertad. Simplemente no puede haber otra opción. Bueno, de nuevo, uno se distrae con lo temporal, perdiendo lo eterno. El ser humano... Es decir, el don del Espíritu Santo está abierto a cada persona, independientemente de su afiliación religiosa. Es interesante que en la literatura cristiana haya una frase, que este don del Espíritu Santo se da solo después de la reconciliación del hombre con Dios. Es verdad. No puede entrar el Espíritu Santo en una persona y llenarla si la persona rechaza a Dios. Por ejemplo, el Islam, vuelvo de nuevo, es la reconciliación de la persona con Dios, en primer lugar, y de la persona con otra persona.
Es por eso que debería haber Islam en todo el mundo. Es decir, las personas deben estar en paz entre sí, y más aún en paz con Dios. Entonces la vida también será diferente. Dime, tengo una pregunta sencilla. ¿Te gustaría vivir en un mundo en el que hubiera honradez, justicia, paz, en el que pudieras caminar de noche por cualquier sitio y, salvo la ayuda de otras personas, no experimentarás nada malo, en el que no te insultarán, robarán o secuestrarán, en el que no hubiera guerras ni fronteras, en el que todo fuera honesto y justo? ¿Te gustaría vivir en un mundo así? Por supuesto. ¿Y quién no quiere vivir en un mundo así? Todos quieren, ese es el punto. Entonces, ¿por qué vivimos en un mundo diferente? Después de todo, este mundo debe pertenecer a las personas, y ellas son las creadoras de su propio destino, ¿no es así? Así es. Entonces, ¿por qué actúan de manera completamente diferente? ¿Por qué se roban unos a otros? Se enaltecen unos sobre otros. Lo entiendo, el orgullo, lo entiendo, demonios, entiendo todo esto, pero ¿dónde están ustedes, las personas? ¿O estoy equivocado? ¿Acaso es difícil? No. Es muy fácil y es maravilloso. Como en el cielo, debe ser aquí. Entonces el mundo será completamente diferente. ¿Acaso eso no está en manos humanas? ¿Y quién está en contra de eso? Si alguien está en contra de eso, significa que no es un ser humano, sino un perro rabioso. ¿No tengo razón? Tiene razón, por supuesto. Que muerde a otras personas, infectándolas, las mata. La sociedad debe protegerse de alguna manera de tales personas. No son humanos. Mientras que una persona normal, cualquier persona normal y sensata aspira a la paz, el orden, la tranquilidad y la calma. ¿No es así? Así es. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Una pregunta simple. La gente no puede entenderse ni a sí misma ni al mundo. Hay otra pregunta que está relacionada con una comprensión diferente de adoración a Dios. Y la razón de esto fueron las líneas del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Allí se dan las palabras de Jesús. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios? Porque la conciencia lo asocia con alguna inclinación terrenal o ritual religioso, o incluso pertenencia a una u otra religión. Voy a aclararlo. ¿De dónde vinieron las inclinaciones y todo lo demás? Esto vino del entendimiento de que un humano debe adorar en el espíritu, cuando con su espíritu vence a Satanás en su conciencia, y obliga incluso al demonio a inclinarse ante Dios. ¿Entiendes? De ahí viene la inclinación. Hace que hasta su cuerpo, hasta su conciencia se incline ante Dios, ante su poder. Con el tiempo se olvidaron de lo principal. Entonces es suficiente con solo inclinarse. Entonces resulta, ¿quién se inclina? La materia, el cuerpo, la conciencia. Efectivamente. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo aquí? ¿Es reconciliar a la persona con Dios o llevar a la persona hacia Dios? Si consideramos la función del Espíritu Santo, aquí, en relación con Dios y un ser humano, todo se vuelve muy sencillo. El Espíritu Santo es abogado, digamos, de los justos, de los verdaderos creyentes que pertenecen a Dios, y juez de los infieles. Esta es su función principal, si lo consideramos, pero Él no es un guía, de ninguna manera. Puede fortalecer, puede ayudar cuando no lo rechazan, pero tomar a alguien por la oreja, regañarle y llevarle, no puede. Todo se resuelve de una manera más sencilla, y Dios quiera que no vivamos para llegar a ver tales resoluciones. Entonces es mejor tratar de vivir, como hablamos contigo, en paz y cuando hay armonía, ¿verdad? ¿Acaso es malo cuando la gente vive en el amor? ¿Qué hay de malo en ello? Y es fácil, después de todo. Es realmente fácil si las personas quieren esto, si se unen por el bien de ellas mismas. No digo por el bien de alguien, sino por su propio bien,
por el bien del amor por la humanidad, amor banal por la humanidad. ¿Para qué nosotros, la gente, debemos crear condiciones para alguien? Por ejemplo, la gente vive en su propio país. Bueno, en primer lugar, no existe el concepto de país propio o país extranjero en el mundo de la gente, pero la gente ha convertido este mundo en el mundo del diablo, literalmente. Lo han criado. Pueden convertir este mundo en un lugar de representación o en una embajada de Dios, ¿verdad? Esto es fácil. Simplemente ellos mismos necesitan volverse un poco amadores de Dios. No estoy diciendo temerosos de Dios. Es el diablo quien es temeroso de Dios. Amadores de Dios, ¿verdad? Sí, ¿Cómo puede un niño tener miedo de sus padres. su padre o sus padres? No puede. Debe amarlos y respetarlos. Más aún, a Dios hay por lo que amar y respetar, ¿verdad? Sí, Así es, entonces no hay que temerlo, sino amarlo con todo tu corazón. Y como cada uno de nosotros es en realidad un pretendiente para ser parte de aquel mundo, entonces debemos amarnos unos a otros. ¿Acaso no es cierto? Es cierto, entonces, ¿por qué llegamos a tal hecho y creamos tales condiciones que personas que viven en algún lugar se ven obligadas a abandonar sus propios hogares y, huyendo, mudarse a otros países, a otros territorios o algo más? De nuevo, propio, ajeno. Todo eso debe pertenecer a la gente. Todo esto es suyo. No es una utopía. No es alguna idea comunista utópica sobre algunas comunas. De ninguna manera. Es un mundo natural, normal que debe ser. Donde todo debe ser justo. Donde la gente debe amarse unos a otros. Donde la gente debe respetarse y cuidarse mutuamente. Y en primer lugar, pensar no en su propio beneficio o engrandecimiento, sino pensar en los prójimos, pensar en lo que, mejorando la vida de alguien, la mejoras para ti mismo, mientras que nosotros tenemos todo lo contrario, la mejoramos para nosotros mismos, y cuando la mejoramos para nosotros mismos nos olvidamos del otro. Aquí está, por supuesto, la dificultad de entender este hecho. ¿Por qué la gente se comporta así? Bueno, se entiende y se sabe por qué, pero ¿por qué no quieren hacerlo de manera diferente si lo desean? ¿Acaso es difícil? Y aquí cada uno piensa, bueno, ¿qué puedo hacer yo solo? Fíjate, su conciencia los dividió incluso en esto, y cada persona cree que es la única que lo quiere, pero que diga quién no lo quiere, quién no quiere ese mundo. todos lo quieren. Por supuesto, y por ese mundo, por esa libertad, muchos van y mueren, entregan la vida. ¿Por qué hacerlo de modo que sea necesario dar la vida sin comenzar a vivir, para que todo permanezca como antes o vuelva peor aún? Tampoco entiendo por qué las personas dividen sus religiones. Bueno, está claro por qué dividen las religiones. Pero, ¿por qué dividen las palabras de los profetas que se les han dado, aplicando sus propias comas y luego luchan por ello? Eso es totalmente ridículo, de verdad. No es ningún secreto que todos vivimos ahora en la época del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está aquí ahora. Esto significa que la humanidad solo tiene dos caminos: o el camino de la verdad, que destruye las ilusiones y restaura la verdad, y por supuesto, este camino requiere la participación de cada persona. Pero es el mejor camino para la gente, el camino que favorece la manifestación del Espíritu Santo, que otorga miles de años de felicidad inmensa a muchas generaciones. O el otro camino, el camino de la inacción de las personas. Esto se llama la última época. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, se dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». ¿Por qué Jesús dice, el mundo no le conoce? Porque los profetas vienen y declaran sobre sí mismos en voz alta, mientras que el Espíritu Santo, como todos nosotros, vive entre nosotros, existe. Él realmente está aquí, reside entre nosotros, etc. En el último tiempo, esta es su función, digamos. Y como decimos que todos los profetas se han ido,
Y Mohammed fue el último. De hecho, no puede haber más religiones y queda la última oportunidad para la humanidad. Entonces, aquí tiene que estar el Espíritu Santo y debe observar lo que la gente elegirá, sobre lo que tú y yo hablábamos antes, el mundo maravilloso, o lo que hay ahora. Bueno, y hablando en el lenguaje de la economía, o seguimos desarrollando este negocio, o lo cerramos porque no es rentable. Entonces, como el Espíritu Santo es a la vez el abogado y el juez, también hablamos de esto. Su función es separar lo muerto de lo vivo. En esto también está el significado. Y lo que también es interesante es que Él estará oculto de ustedes, es decir, Él no gritará sobre sí mismo en voz alta. Aquel que ve, que tiene ojos espirituales y lo ve, y oídos espirituales y lo escucha, aquel que lo acepta, ese sabe quién es Él. Ese lo verá, reconocerá y vendrá a Él, y servirá al mundo espiritual tal como Él lo hace. Después de todo, el Espíritu Santo se ocupa de servir a Dios, porque Dios es uno en su grandeza, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede servir a nadie más. Asimismo, las personas deben servir a Dios. Pero es más grato servir juntos y así sucesivamente, construir un mundo así, como nosotros soñábamos, donde las personas se amen y se respeten, donde vivan en paz y se regocijen. La vida, en la transmisión anterior lo dije, solo trae alegría, gozo y placer. De la misma manera, la vida aquí también debería traer alegría y placer. Deberíamos eliminar las penas de nuestra vida, y esto es fácil, y la gente es capaz de hacerlo. Esto es a lo que todos debemos aspirar, ese es el sentido. En cuanto a los que no lo ven, bueno, no lo ven y está bien, ellos no lo ven, y él también aparentará después que no los ve, ¿cierto? Y ya no es el abogado, sino ya es el juez. ¿Ves qué sencillo es esto? Nosotros mismos elegimos tanto nuestro destino aquí como el destino después de la muerte. Y más a menudo por el orgullo. Nada impide que una persona lo vea, excepto el orgullo de una persona. ¿Cómo puedo yo? Me exaltaré sobre este o aquel. O ¿cómo puede el Consolador o alguien más? Dicen de forma diferente en diferentes religiones. ¿Cómo puede él venir a otra nación o en otro país, olvidando que Dios oculta la verdad? ¿Por qué la oculta? No la oculta para que no la vean los que son capaces de ver. Él precisamente la cubre y no la hace visible. Después de todo, Él envía un profeta visible, a quien la gente debe ver y a través de quien debe escuchar. Mientras que los consoladores no son profetas en absoluto. Ellos no traen la enseñanza, no, hablan de lo que estaba en las Escrituras. Los que vienen conocen la esencia de las Escrituras. Ellos no te dirán dónde y cuál coma se pone, o algo más, ya que esto fue escrito por personas. Pero ellos conocen la esencia de cada escritura. Y ellos vienen aquí para restaurar esta esencia. Si la gente no les escucha, lo rechaza, y lo rechaza a él, se quedan con lo que tienen. Esa es la elección de la gente, ¿verdad? Pero muchos realmente dicen que, ya que Jesús dijo, el Consolador tiene que venir, entonces Él debe venir entre nosotros. O, digamos, otra nación dice, Él debe venir entre nosotros. Pero, ¿qué diferencia hay si todos somos uno? Somos nosotros los que dividimos por el color, dividimos por el habla, por el idioma, dividimos por algún estatus. Hacemos todo al dictado del diablo. Dividimos y dividimos. ¿Pero por qué cosa nos unimos? ¿Nos unimos por algo? Nombra al menos algo. Es posible unirse solo por lo interno, solo por el espíritu. Es lo único que da la unión. Todo lo demás da la división. Incluso en las uniones que organizan las personas, todavía hay división, ¿verdad? Sí. Y de todos modos se separan entre sí. Siempre luchan por su estatus. Luchan por algo susurrado por el diablo. ¿Pero para qué? Tal vez vivamos. Mientras que actuamos como ratones, perseguimos y torturamos. ¿A quién torturamos? A nosotros mismos en primer lugar. Sí. Y nosotros mismos sufrimos, por supuesto. En realidad, somos nosotros los que construimos esta vida, la creamos y construimos problemas a nosotros mismos. Decimos, hacemos todo por nuestros hijos. Sin embargo, ¿qué les dejamos a nuestros hijos? Sí, ganamos algo de dinero y se lo dejamos a ellos. Pero ¿qué sentido tiene el dinero si los dejamos vacíos y desnudos? Por más que les damos cualquier cantidad, no les hemos dado lo principal. No les hemos
hemos dado la vida. Les dimos existencia temporal, que sea incluso una existencia acomodada o algo más. Bueno, algunas personas han tenido éxito en eso, otras no. Esa no es la cuestión. ¿Qué mundo hemos dejado para ellos? Sin embargo, ¿qué podríamos haber hecho? Podríamos haber hecho un mundo maravilloso donde no haya hambrientos, donde no haya drogadictos y borrachos. Después de todo, ¿por qué una persona bebe alcohol? Lo bebe por orgullo en primer lugar, para elevarse y exaltarse a sí mismo. Es lo que le da eso. El alcohol y la drogadicción son mentiras, es un autoengaño, y todos lo saben. De hecho, cuando una persona es espiritualmente libre, al menos un poco, nunca tomará alcohol o drogas, no las necesita. No porque todo lo que altera la conciencia, todo lo que fortalece el poder de la conciencia sobre la personalidad, nunca lo tomará. ¿Para qué? ¿Para fortalecer las ilusiones? De todos modos, hay un montón de ilusiones alrededor, donde quiera que mires. La ilusión está en todas partes. Ese es el punto. Igor Mikhailovich, ¿y cómo puede una persona reconocer al Consolador? De la misma manera que al Espíritu Santo, solo con su mundo interior. Esto es muy fácil. Simplemente no hay que rechazar lo que siente el alma. Bueno, es la personalidad la que siente, no el alma. Es una expresión equivocada. No rechaces lo que siente la personalidad. La conciencia se opondrá, ciertamente lo hará. Esta es su función. Si no entiendes esto y escuchas a la conciencia, no aprenderás nada, no verás nada y te quedarás con la conciencia. Sí, como dicen, el mundo humano se divide en dos categorías, los que aceptan el Espíritu Santo y los que se oponen a él. Pero no debería haber estas dos categorías. Debería haber una categoría, las personas, el pueblo de Dios. ¿Has escuchado tal expresión? Sí, Así es exactamente como debería ser. Y depende de cada uno, de absolutamente cada persona, si será así o no. ¿Qué es necesario? Despertarse y despertar a otra persona, si es a lo que aspiras. Pero si te opones, entonces admite que eres el sirviente del diablo. Simplemente admítelo honestamente ante ti mismo, y tú mismo creas tu propio destino después de la muerte. Dicen, ¿quién sabe cuándo vendrá esa muerte? Este momento pasará, y llegará la muerte. Está mucho más cerca. No les estoy asustando, solo explico que el tiempo es un concepto relativo, como el espacio y todo lo demás. Y esta vida no es más que un sueño o una ilusión. Pasa volando en un instante. Mientras que lo que queda durará mucho tiempo. Habrá tiempo para repensar, comprender, pero no se podrá hacer o corregir nada. es interesante que en la epístola de Santiago hay la siguiente cita. ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es una buena cita, pero para las personas será demasiado difícil de entender. De hecho, Santiago dice aquí precisamente que el que ama a este mundo más que a Dios se quedará en este mundo. Bueno, brevemente dicho, de nuevo volvemos al hecho de que aquel quien invierte la fuerza de la atención, o llamémoslo correctamente, quien invierte la fuerza de Alat en asuntos terrenales, materiales, se vacía a sí mismo y se queda con este mundo material. Mientras que el que, con su personalidad, invierte la fuerza de Alat en el fortalecimiento del espíritu, se convierte en espíritu. Todo es simple. Aquí hemos introducido un concepto como inversión de la fuerza de Alat, la fuerza de atención. Simplemente llamamos a las cosas por sus nombres. Esto era conocido desde tiempos inmemoriales. Esta fuerza de Alat, ya hemos hablado de ella, es la fuerza de la que está dotado un ser humano. Se da, se emana del alma, precisamente por lo que lo llamamos hilo de plata, esta sutil conexión de la personalidad con el alma. Si la personalidad no va a nutrirse con esta fuerza, bueno, todo tiene que nutrirse, todo tiene que vivir. Y la fuente es precisamente Dios. Es por eso que es uno y omnipotente, porque todo proviene de Él. Y de nuevo, ¿de dónde toma el Espíritu Santo la fuerza? De Dios. También me gustaría preguntarle sobre el hilo de plata de un ser humano. ¿Podría usted, por favor, hablar con más detalle
sobre esta conexión directa de la persona con Dios a través del alma, cómo amplificar, cómo fortalecerlo para que se produzca la fusión de la personalidad con el alma para revivir un ángel en uno mismo. La personalidad, aunque tiene esta conexión, está en cierto grado separada. Esta conexión con el mundo espiritual es muy sutil y se amplifica cuando la personalidad comienza a invertir esas fuerzas en la retroalimentación. Entonces, esta retroalimentación acerca a la personalidad. Cada día, con cada, digamos, nueva inversión y nuevo esfuerzo, si esto se mantiene constantemente, esta conexión se fortalece y el mundo espiritual se revela más y más. Y en un momento maravilloso, cuando, digamos, la personalidad está casi lista para fusionarse con el alma, aquí el Espíritu Santo siempre viene en ayuda, porque se produce un llamado. Y Él ayuda y revive la vida. Es decir, Él crea a un ángel. Participa en esto. Es Dios quien crea. Diré más correcto, mientras que el Espíritu Santo participa. Pero esto es agradable para Él también. ¿Qué puede ser más agradable que un ángel? Y mira cómo todo eso, el sistema lo duplica todo fractalmente. Nos alegramos por nuestros hijos. Pero ¿cuál es el problema? Nos alegramos, pero a menudo podemos estar descontentos. También a menudo en nosotros surge. ¿De dónde surge? Porque un bebé recién nacido alegra a sus padres. No siempre, por supuesto, para ser honesto, pero sí alegra. Y de nuevo, aquí empieza un juego de la conciencia. El diablo empieza a separar. En un niño se manifiesta su propia conciencia y en los padres la suya. Tienen lugar la contradicción y el malentendido, al igual que entre nosotros en este mundo. Y de nuevo, el que es más fuerte tiene razón. Más tarde todo cambia y entonces los hijos odian a sus padres, mientras que los padres se ofenden con sus hijos. Todo es tan enredado en este mundo. Sin embargo, ¿se puede cambiar todo? Sí se puede. No solo se puede, sino que se debe. Y cuanto antes, mejor. Igor Mikhailovich, usted acaba de mencionar que cuando la personalidad está lista para la fusión, entonces se produce un llamado. ¿Este llamado viene del mundo espiritual? Este llamado va al mundo espiritual y no desde el mundo espiritual. Del mundo espiritual solo puede venir un llamado para la reconciliación, pero siempre es el último. Si la gente misma no entiende, si se contradice, entonces este llamado tiene lugar, pero puede ser, digamos, como el grito de uno en el desierto. Puede no ser escuchado, o puede ser escuchado. De nuevo, la elección queda en manos de las personas. Pueden oír, pero no reaccionar. O pueden reaccionar, ¿verdad? Sí, y cambiarlo todo. Por uno mismo y para uno mismo. La elección queda en manos de un ser humano. El ser humano es un ser libre y tiene derecho a elegir, ¿verdad? Sí. La grandeza de Dios está precisamente en el hecho de que dota de libertad incluso a un ser humano. Aquí, una expresión es bien aplicable. Al sentir en tu alma un llamado del ángel, agradece a Alá. Al escuchar un llamado de Satanás, pide protección de Alá, el Todopoderoso. Esto va muy al grano. Si tú por ti mismo no te ves capaz de lidiar, pide ayuda al mundo espiritual. Pero de nuevo, cuando no te ves capaz de lidiar con tu propia conciencia y no con la de otra persona. De lo contrario, ya es acudir a la magia. Es una explotación de Dios, y esto es inaceptable. O es un uso inapropiado de las fuerzas de Alá, lo que también es inaceptable. Diré a la luz de lo que te he dicho antes, no puedes lavar el cuerpo sucio con la sangre de Alá, te quemarás. Ese es el punto.
Igor Mikhailovich, después de la publicación de las transmisiones con su participación, después de leer el libro Latra, después de la comprensión de esas verdades que fueron reveladas y dadas, ha surgido una profunda visión y comprensión de la simplicidad de una verdad y del camino espiritual hacia Dios. Y las semillas espirituales de este camino, que son dadas en las Sagradas Escrituras, se han vuelto claras, porque antes ciertamente había una dificultad en el entendimiento. Era difícil ver las semillas entre la numerosa cizaña, entre lo que se introducía desde la conciencia humana. Hablando con franqueza, solo había un lío en mi cabeza. Era incluso difícil entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo entenderlo todo y comprender hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo puedo llegar a Dios? Por lo tanto, todo esto se ha convertido exactamente en una clave para comprender la esencia del verdadero conocimiento. En realidad todo es sencillo, como puedes ver. Simplemente no debes mentir, y en primer lugar a ti mismo. Y una vez obtenidas las claves, lo principal es no perderlas o no cambiarlas por algo momentáneo, ¿verdad? Sí. En el Nuevo Testamento se dice que el Espíritu de Dios se contrapone a la fuerza terrenal como acción directa de Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y es interesante ese no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Sin embargo, ¿a qué está acostumbrada siempre la gente? ¿Qué es la fuerza? ¿Es un ejército o algo más? Sí, algunas manifestaciones externas. Por supuesto, todo lo externo, todo lo terrenal, aquello a lo que estamos acostumbrados. De hecho, nos guiamos por ello en todas partes. Y de nuevo, hemos hablado sobre la construcción de una nueva sociedad. Pero de hecho, no es una nueva sociedad, es el tipo de sociedad que debería ser. En cuanto a mí, personalmente, me gustaría ver un mundo así. Realmente me gustaría verlo con mis propios ojos. Ordinarios, terrenales, para contemplarlo en realidad. Cómo la gente se ha reunido y ha construido un mundo digno de vivir, no solo para la gente, sino al que también podría venir el Espíritu Santo, o ese mismo Paráclito, no para juzgar a la gente, sino para alegrarse. ¿Te imaginas lo maravilloso que es esto? De una alegría a otra. Es lo mismo que venir, no sé, a un jardín de infancia. Bueno, en un entendimiento terrenal, incluso no una guardería, diría yo, por ejemplo, venir a una casa de maternidad, a una sala donde hay muchos bebés. Toca una fibra profunda en tu corazón, ¿verdad? Es decir, despierta esas fuerzas maternales, mientras que las fuerzas maternales son exactamente las fuerzas de Alat, de lo que está dotado, lo que prolonga y da vida en el entendimiento humano. Es agradable, ¿verdad? Lo es. Imagina cómo amaría Dios este mundo y cómo lo distinguiría entre los demás mundos. Creo que vale la pena esforzarse un poco por el amor de Dios, ¿verdad? Y por el bien de preservar este mundo. Vale la pena. Me gustaría mucho ver un mundo así, el verdadero, como debería ser. Sí, y todo depende de las personas mismas, de cada persona. Solo de ellas, por supuesto. Nadie vendrá y hará eso en lugar de ellas. Nadie construirá nada. La gente debe hacer esto. Se les dan fuerzas y oportunidades para ello. Es solo que no gastan todo eso donde deberían. Lo gastan en lo terrenal. Sin embargo, tal vez deberían gastarlo aunque sea en lo terrenal, pero con provecho, para alegrar a Dios y alegrarse ellos mismos. ¿No es así? Sí, entonces resulta que las fuerzas de Alat son dadas a un ser humano para el desarrollo espiritual y la responsabilidad de usarlas recae en la propia personalidad. Exactamente. Un ser humano es el único responsable de sus actos. Esa es exactamente la libertad de uno y su elección. Pero por todo lo que hizo, él mismo recibe lo merecido, ¿cierto? Sí, Imagínate, si la gente ha construido un mundo que alegrará a Dios, ¿y cómo tratará Dios a cada uno que construyó este mundo? ¿A qué escalón pondrá a esa persona a su lado? Si Dios distinguirá entre todos los mundos, el mundo construido en el amor, vale la pena reflexionar sobre esto, ¿verdad? sí, ¿Es esto posible? Es posible. Pero el otro escenario también es posible. Todo depende de la elección de la gente. Dejar todo como está
¿A qué llevará el diablo? A la muerte, al tormento y al sufrimiento. Las personas sensatas entenderán simplemente mirando el mundo y lo que les rodea, ¿verdad? Sí, Aquí no hace falta profetizar ni demostrar algo a la gente. La gente debería ver y saber lo que está pasando fuera de su ventana, lo que pasa en su corazón y lo que pasa en su conciencia, ¿verdad? sí. Igor Mikhailovich, hoy hablamos sobre el Espíritu Santo, abordamos las Escrituras y diferentes citas, y así llega una comprensión de que la verdadera comprensión del Espíritu Santo, su importancia y esa ayuda espiritual para la gente que viene de Él, es decir, todo lo que se refiere exactamente a la parte práctica, al desarrollo de una persona en el Espíritu, sin mediadores. Todo esto está completamente oculto y lo que quedó se complicó mucho por la conciencia a lo largo de los siglos. Cuando uno lee las Escrituras, da la impresión de que el sistema oculta algo importantísimo, algo valiosísimo, precisamente aquello que revela a una persona un camino hacia la verdadera libertad. En la literatura religiosa es difícil encontrar estas comprensiones, este camino práctico y sencillo de ganar el amor de Dios, de ganar el Espíritu Santo. Están disponibles, estas comprensiones están disponibles y las verdaderas palabras de los profetas han sido preservadas. Simplemente están cubiertas por una palabra de la verdad. Hay 10 palabras de mentira. Esto existe. Cuando una persona realmente se impregna del espíritu de libertad, por así decirlo, y comienza a mirar no con sus ojos terrenales, sino con los ojos internos, entonces abra lo que abra, siempre verá la verdad. Donde algo es dado por Dios y donde es añadido por la gente, entonces será capaz de leer libremente lo que sea, leerlo como la verdad, apartando las tonterías humanas. Esto no es difícil. Entonces cada persona, al abrirse internamente y con sinceridad, puede llegar a sentir el Espíritu Santo y encontrar una semilla de la verdad incluso entre mucha cizaña. Por supuesto, al fin y al cabo, las palabras de los profetas no mueren. La gente trata de... No la gente, sino los demonios que controlan a la gente. Tratan de distorsionar y ocultar esas palabras. Pero la verdad es la verdad. La verdad, como un manuscrito, no se quema. Igor Mikhailovich, hoy usted ha tocado el tema del principio femenino y la Madre de Dios, que en una mujer originalmente hay más de las fuerzas de Alá. Por supuesto, se desearía aprender más sobre esta fuerza interior, sobre la Madre de Dios. ¿Es posible ampliar más el tema sobre la Madre de Dios? En esta transmisión no me gustaría hablar de la Madre de Dios, porque se trata de un verdadero servicio y requiere, digamos, más tiempo. Pero creo que se puede hablar de ello cuando la gente entienda al menos lo que es el servicio a Dios en general. Mientras que el servicio, en el sentido más elevado, es difícil y sencillo al mismo tiempo, pero es noble. Hoy hemos conocido mucho sobre el Espíritu Santo. ¿Qué idea y definición generales se puede dar de quién es el Espíritu Santo? Sobre el Espíritu Santo, la definición de quién es, una vez, a decir verdad, fue hace mucho tiempo, una persona dio la definición correcta, en mi opinión, la más precisa. Eso sucedió cuando 2 personas estaban sentadas en una de las montañas, hablando y mirando la superficie del agua. Y tuvieron, en principio, la conversación similar a la que tenemos ahora, sobre el Espíritu Santo, quién es, qué es, etc. Y el hombre dijo, lo he entendido. El Espíritu Santo es la sangre de Dios, la sangre sagrada de Dios. Es decir, el logro del Espíritu Santo es el logro de la sangre sagrada. Si reflexionamos sobre ello, es profundo. ¿En qué sentido? Después de todo, Él no es la esencia divina, pero si quitamos el Espíritu Santo o quitamos a Dios, entonces no habrá tampoco el Espíritu Santo. Tal unión se produce en ese sentido. Y cuando una persona
está dotada del Espíritu Santo, ¿en quién se convierte? En uno que tiene la misma sangre, ¿verdad? Sí, En este entendimiento, pero es en nuestro entendimiento terrenal. Esto es interesante. Es verdad. Bueno, esto no tiene nada que ver con sangre material. con sangre material, sí. Pero de hecho, esta es la explicación más profunda de quién es el Espíritu Santo. Se puede hacer tal comparación. Bueno, si imaginamos, es como nuestras manos. Cada dedo es como una corriente, una denominación religiosa, y cada uno discute sobre quién tiene la mejor sangre. Imagínate, están divididos, y cada uno de ellos por separado es débil. Pero ¿qué pasará si se unen? Si se unen en una sola unidad, ganan fuerza, porque tienen una sola sangre y una sola esencia, ¿verdad? Sí, A lo que voy es que este mundo puede hacerse fuerte, espiritualmente fuerte, pero solo cuando la gente deje de escuchar a aquellos que los dividen. Fíjense, no estoy diciendo cuando los que dividen se unan. Los demonios no permitirán que esto suceda, pero la gente es capaz, de nuevo, por la misma fuerza del Espíritu Santo, de hacerse más fuerte y simplemente no escuchar a estos demonios, ¿verdad? sí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Hubo muchos que se dividieron, pero ninguno de ellos está cerca de Dios. Hay que reflexionar sobre esto. No importa cómo se exaltaron aquí, esto es solo un espejismo temporal. En el Antiguo Testamento, diferentes profetas mencionan que vendrá un tiempo en que el Espíritu Santo se derramará sobre la gente. Entonces discuten sobre dónde sucederá esto, en qué parte del mundo, cómo sucederá y qué será eso. Bueno, digamos, si abarcamos correctamente este entendimiento, esto sucederá cuando se manifieste ese mundo. Fíjate, se manifieste ese mundo del que tú y yo hablábamos, en la unión, ante el mundo de Dios. ¿Te imaginas esto? Antes hemos hablado de ello. El Espíritu Santo está entre la gente y está en cada persona, pero en abundancia. Y aquí se dice exactamente, se derramará, es decir, será dado por encima de eso. Esto indica que las personas, estando todavía aquí, en sus cuerpos, experimentarán la felicidad del mundo infinito, solo cuando logren unirse y cuando todos lleguen a ser fieles a Dios. Todos. Esto es posible y es fácil. Gracias. La abundancia y el derrame del Espíritu Santo sobre todos significa el advenimiento de la era del Espíritu Santo, la era en la que la humanidad entera restaurará el Edén en la tierra al construir una sociedad ideal y así restaurará la conexión perdida con Dios, vivirá en el amor de Dios y servirá al mundo espiritual. De esto hemos estado hablando ahora, y mucha gente lo oyó, pero para que todos oigan, depende de cada uno. Cada uno que entiende esta esencia puede transmitirla a otra persona, y si profundizan en ello, pueden hacer mucho. Todo está dado, y recibirán apoyo, y serán fortalecidos si lo desean. Esto es posible, ¿verdad? Sí. Y este deseo y esta aspiración se manifiestan internamente. Lo principal es que las personas sean fuertes en esta elección, mientras que esta fuerza depende de lo que elijan. Y aquí, en efecto, no te preocupas por ti mismo, sino que te preocupas por todos. Aquí cada uno, haga lo que haga, independientemente de su posición o quién sea aquí, puede servir a Dios tanto como sea posible
para un ser humano. ¿Qué puede ser mejor que conceder a Dios no un ángel individual, aunque esto es muy importante, sino manifestar todo un mundo? Y esto es posible.